No, yo creo que en realidad no hay tantas discrepancias sobre lo que va a pasar en el segundo semestre. O sea, las estimaciones van entre 3.2 y 3.7 y entonces pues no hay mucho que decir. El impacto de la caída de los precios de los metales y de la caída del petróleo, pues evidentemente le han dado un golpe muy fuerte a la economía colombiana. A mí sí hay una cosa que me preocupa y es que las exportaciones que deberían haber empezado ya a crecer por el fenómeno tasa de cambio están decreciendo. ¿Y con TLCs? Sí, están decreciendo. Y eso demuestra que tiene que haber un problema de costos en la economía que el gobierno se tiene que aplicar a resolver. Sigue siendo una economía cerrada en comparación con nuestros socios, digamos, no vecinos, sino nuestros socios. Si uno la compara con México, con Perú, con Chile, es una economía todavía muy cerrada, cerrada por las barreras naturales de la infraestructura y cerrada por las normas arancelarias y pararancelarias que son tremendamente complejas. Importar en Colombia es supremamente difícil y hay muchos monopolios de importación. Y lo que ganamos en infraestructura siempre lo perdemos en los trámites. Tratar de protegerse del contrabando técnico en medio de esa multitud de aranceles es algo que hace mucho daño porque demora las mercancías en puerto a veces muchos días. Entonces yo sí creo que nosotros nos tenemos que mover hacia aranceles más planos o hacia un arancel plano como tiene Perú, como tiene Chile, para darle eficiencia a esta economía y competitividad. Lo más que uno puede hacer hoy por darle competitividad a esta economía es tener una estructura arancelaria que le permita competir internacionalmente. No lo estamos logrando hacer. No, yo creo que el futuro de Colombia está, digamos, se ve con claridad. O sea, digamos, los problemas de seguridad, pase lo que pase, no son problemas que van a cambiar el futuro del país. Yo creo que el país ha aprendido a administrar ese problema, hace una gran inversión en seguridad. Estamos invirtiendo entre el 5 y el 6% del producto en seguridad, eso no lo hace ningún otro país de Latinoamérica, y ni de Europa, ni de ninguna parte. Es como los Estados Unidos. Pero, y Colombia, pues, primero, ha podido explotar sus recursos naturales. Siempre nos decían que aquí había recursos naturales, pero solo en esta coyuntura reciente descubrimos que sí hay recursos naturales. Es muy probable que descubramos más gas que petróleo y que nos volvamos un país más gasífero que petróleo. Ese es como el futuro que se le ve a Ecopetrol y al país. Muy probablemente ese gas va a ser offshore y no onshore. Pero yo creo que el tema energético, el país tiene un futuro energético muy bien, el país es muy eficiente en carbón, el país sigue teniendo hidroelectricidad y todavía hay un potencial grande por explotar. Cultural. Sí, o sea, es difícil de entender por qué en este periodo, como en el anterior, no se ha trabajado en pensiones. O sea, es difícil de entender por qué no han presentado una reforma pensional. Yo, francamente, nunca he alcanzado a entender por qué. Ese es un tema, pues, que si queremos que ese sistema de pensiones funcione y tenga futuro, pues, tenemos que trabajar en pensiones. O sea, no, nosotros somos dados a ser gradualistas, pero yo sí creo que allí hay un problema muy serio y es que las pensiones de ese sistema están concentradas en la gente de estratos más altos. Entonces es un poco absurdo porque son pensiones subsidiadas, pero para estratos medios y altos y no para estratos bajos. Entonces ahí sí hay un tema que hay que resolver de fondo. Eso me preocupa y yo tampoco lo veo con mucha capacidad de competir y con la agilidad para... Yo creo que allí se están generando cargas fiscales hacia el futuro. Bueno, yo hice una estructural. La del 86. Hizo también una reforma estructural. Lo que pasa es que fue un poco traumática porque no pasó por el Congreso, pero
Sí, yo creo en lo de la reforma estructural. Y a mí me parece equivocado seguir, continuar en este proceso de tener impuestos antitécnicos de manera continuada, porque es que un impuesto antitécnico uno lo pone una vez o dos veces y hace daño, pero cuando los empieza a dejar en el tiempo empiezan a generar un gran daño. Yo creo que la estructura tributaria no puede seguir montada sobre el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto de patrimonio. No porque no pueda haber algo de impuestos, sino que no puede ser la base se están volviendo un elemento crítico de la estructura tributaria, y eso es un error. Es que desde que la tasa de cambio se modificó, todos pensamos que la industria iba a crecer mejor, sí, y sobre todo que las exportaciones iban a crecer mejor, y está pasando lo contrario. Yo creo que sí, es que este país tiene hoy, y se suponía que en esta reforma eso iba a cambiar fundamentalmente, la estructura tributaria demasiado concentrada en las empresas y muy poco en las personas, y eso no es bueno. O sea, eso no es una estructura buena. Una estructura que se basa fundamentalmente en gravar las empresas y no las personas, no es una buena estructura tributaria. A mí nunca me ha gustado, y eso lo sabe desde el presidente Santos hasta dirigentes políticos, nunca me ha gustado ese enfoque de que uno en una reforma constitucional va a cambiar toda la justicia. Eso es como decir que uno va a cambiar la economía a punta de normas constitucionales. Eso no tiene sentido. Lo que hay que hacer en la justicia es aplicarse a arreglar los problemas de cada área, es concentrado en esa área. Pero la reforma de las áreas de la justicia que hay que mejorar en Colombia, sobre todo para que sea pronta y cumplida, no tienen que ver con normas constitucionales, pero el país se deslumbra frente a las normas constitucionales, y ya llevamos varios intentos fallidos, diría yo, de realmente tomar las decisiones. Todos en los últimos 5 años. Sí, todos, y porque es un enfoque equivocado, es una metodología equivocada, una metodología totalmente equivocada, creer que la reforma de la justicia, de las áreas que hoy son lentas, porque fundamentalmente el problema es la lentitud, se van a resolver con normas constitucionales, ¿no? No me preocupa que las instituciones de ese sector no tienen la fortaleza que se necesita para ayudar a generar esa ejecución. ¿Sí? No estoy hablando de los funcionarios, sino de las instituciones. Es que las instituciones se deterioran, el Ministerio de Transporte se deterioró hace mucho tiempo. A mí no me satisface la estructura que hoy tiene el Ministerio. No me gusta que la agencia no tenga una junta permanente. ¿Un soporte técnico? Sí, eso ha demostrado ser un proceso más largo y más difícil de lo que nos imaginamos. Y yo no sé a la hora de la ejecución de las obras, pues desde luego está el doctor Germán Vargas al frente de eso, pero creo que vamos a tener más tropiezos de los que nos imaginamos. Hay que tener la capacidad de medir todo lo que están haciendo todos los concesionarios al tiempo para que fluyan los recursos. Y ojalá que eso funcione y esté ahí para el momento en que se necesita. Sí, y de personas que sean funcionarios públicos, porque es que la estructura legal del país no da para uno atribuirle responsabilidades públicas a consultores o a consultores extranjeros. Allí hay unos problemas de orden práctico de cómo somos. Ahora, tampoco me gustó nunca que la infraestructura se fuera a hacer solo a base de vigencias futuras, que fue con lo que empezó todo este esquema. Sí. Lo de Isagen, el principal problema es que hace 5 años había alternativas, había opciones, había acciones de Ecopetrol, y terminamos haciendo algo a última hora, tarde, que se ha debido hacer es al principio, porque era claro que se necesitaba una institución y unos recursos para ayudar a mover el proceso de licitaciones y ayudarle a un concesionario o al otro,
facilitar ciertos procesos, pero eso no se hizo, lo vino a hacer el ministro Cárdenas, yo diría que ya cuando el ambiente político era más difícil, y yo creo que allí sí hace falta instrumentos financieros. La agencia comenzó con la idea de que ellos tenían la capacidad de buscar esa financiación. Ese enfoque era equivocado, como demostró el tiempo, que era un enfoque equivocado, pero de todas maneras esa dependencia absoluta en vigencias futuras no me parece una manera, digamos, eficaz de hacer todo lo que está planeando hacer el gobierno. Lo que pasa es que Colombia ha aceptado un planteamiento del Fondo Monetario Fondo Monetario Internacional, que es un poco absurdo, y es que si usted vende activos del Estado, así esa plata sea para hacer inversión pública, eso lo cuentan ellos como déficit fiscal. Es una teoría que, pues, desde el punto de vista de la teoría económica es equivocado, pero el país se está dejando medir por el Fondo Monetario Internacional con esas teorías, y eso es lo que hace que esas medidas que son tan lógicas, el gobierno a veces no se entusiasma con ellas porque le acepta al Fondo Monetario un planteamiento que es absurdo, que es antitécnico y que yo no sé el país por qué no ha dado esa pelea. Nosotros no tenemos sino 5 millones de hectáreas cultivadas. Eso en realidad es muy poco. O sea, uno puede decir que el futuro de Colombia está ahí en esas 5 millones de hectáreas. No, lo que sí es que la Orinoquia es el gran potencial de crecimiento de la agricultura colombiana. En el Magdalena Medio también hay algunas zonas, pero es fundamentalmente la Orinoquia, que tiene condiciones parecidas a las del Cerrado. Pero yo creo que estamos muy quedados en tomar las decisiones que hay que tomar para desarrollar la Orinoquia, y que los problemas jurídicos los han dejado complicar demasiado sin una respuesta apropiada de parte del gobierno nacional. No, yo creo que la Orinoquia necesita un estatuto especial. Diferente. O sea, nosotros no podemos cambiar todas las normas de tierra de Colombia para adecuarnos a las necesidades de la Orinoquia. Eso es imposible. Yo creo que el gobierno tiene que promover un estatuto especial, no solo en la parte de tierra, sino en la parte laboral y tributaria, y para hacer el tipo de desarrollo que se ha hecho en Brasil, que ha sido un desarrollo muy interesante, porque han hecho del Brasil el país que tiene la mejor economía agrícola del mundo, el que mejor está creciendo con subsidios muy bajos, a diferencia de Estados Unidos y Europa.